Muy bien, pues el tema de hoy es ya el último: santidad contra pecado. Ahí está una imagen, ¿no?, de un sapo que está bañándose muy cómodamente. Fíjese, después de 11 valores del reino que hemos expuesto aquí desde este púlpito, hoy concluimos con uno de los valores, hermanos, más importantes para nuestras vidas como cristianos: santidad. Este valor que debe ser un estilo de vida arraigado a nuestra mente, arraigado a nuestros corazones, y más adelante te voy a explicar por qué. En cierta secundaria, un profesor realizó el siguiente experimento con su grupo de tercer año. Los llevó al comedor escolar y ahí tomó una cacerola metálica, la cual llenó hasta la mitad con agua fría. De entre sus artículos sacó a un pequeño sapo que compró en una tienda de mascotas, el cual introdujo en el recipiente, como puedes ver en la imagen. Acto seguido lo colocó sobre la estufa y encendió la mecha en lo más bajo. Aquel sapo se daba la gran vida, una vida de rey, nadando de un lado para otro, como lo pueden ustedes ver ahí. El profesor poco a poco fue aumentando la temperatura del estufa, y el sapo, conforme la temperatura iba creciendo, este sapo se iba adaptando a esa temperatura. Finalmente, después de un rato, el sapo murió hervido. El profesor preguntó cuál era la enseñanza clave de este experimento, y algunos estudiantes respondieron: si reprobamos su materia, usted nos va a cocinar como a ese sapo. Otro dijo: no debemos de jugar con fuego porque es peligroso. Uno más dijo: las mascotas no soportan las altas temperaturas, etc. Entonces el profesor dijo: lo que le pasó al sapo le pasa a los seres humanos y sociedad en general. Poco a poco, y casi sin darnos cuenta, nos hemos adaptado a un nuevo sistema de ideas, formas de vida, en donde lo que antes era repudiado, hoy es aplaudido. Y es por eso que la Biblia nos manda que nosotros, como creyentes, no debemos aceptarnos al sistema de ideas y valores que el mundo ofrece, y que en muchos de los casos son contravalores a lo que Dios establece. Te comparto lo que la Biblia enseña en Romanos 12:2. Si tú quieres acompañarme ahí, ¿me pones la siguiente, por favor? ¿Ya tienes Romanos 12:2? Ahí está. Está un poquito chica la letra, pero te voy a decir por qué. Es el mismo pasaje. El mismo pasaje en 4 versiones diferentes, porque quiero ilustrar exactamente lo que a veces pasa con muchas personas. Dice la Biblia, y es un mandato divino, en Romanos 12:2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, si tú ves en el primer pasaje, habla de transformaos y de renovar tu mente. El siguiente, en la Nueva Versión Internacional, dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. El primero decía: no se conformen a este siglo. El segundo: no se amolden al mundo actual. La Biblia, Dios habla hoy, dice: no vivas ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Y por último, en la Nueva Traducción Viviente dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiar la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Lo que la palabra está diciéndonos, mostrándonos, es que Dios no quiere, querido hermano, que tú te amoldes a este mundo.
que tú imites las costumbres de este mundo. Finalmente tienes que lograr entender en tu mente que este mundo en el cual tú y yo estamos viviendo es un mundo caído, en donde finalmente a lo bueno le llaman malo, a lo malo le llaman bueno. Ha habido una serie de cambios a lo largo de la vida que tú y yo hemos vivido y nos hemos dado cuenta que finalmente esta sociedad cada día se ve más corrompida. Pero, ¿qué está pasando en el mundo? Cada uno de nosotros podemos entender que la Biblia dice: no te amoldes, no te acostumbres a lo que estás viendo, no imites las costumbres de este mundo. Así que te quiero compartir otra ilustración. Es una ilustración que ya tiene tiempo y que seguramente algún día tal vez la leíste en lo que mandan en los mensajes de chat. Dice, en la entrevista que le hicieron a Ann Graham, la hija del doctor Billy Graham, que falleció hace poco, le preguntaron: ¿cómo Dios pudo permitir que sucediera esto? Y se refería a los ataques del 11 de septiembre del 2001, donde las Torres Gemelas, ¿se acuerdan?, que colapsaron. Bueno, Ann Graham dio una respuesta llena de sabiduría. Dijo: al igual que nosotros, creo que Dios está profundamente triste por este suceso, pero durante años hemos estado diciéndole a Dios que se salga de nuestras vidas. Siendo Él el caballero que es, Dios se ha retirado. Entonces, ¿cómo podemos esperar que Dios nos dé su bendición y su protección cuando le hemos exigido que nos deje solos? A la luz de los sucesos recientes, creemos que todo comenzó cuando Madeleine Murris O'Hara se quejó de que no quería que se orara en las escuelas y dijimos que estaba bien. Esta mujer, Madeleine Murris, si tú lo buscas en internet, es una mujer que dice en internet que era la mujer más odiada de su época. Y esta mujer, que era una mujer atea, prohibió en las escuelas que se siguiera orando y leyendo la Biblia. Y dijo esta Ann, y dijimos que estaba bien. Esta Madeleine O'Hara al tiempo fue asesinada junto con su hijo, y su cuerpo se descubrió mucho tiempo después. Luego alguien dijo que mejor no se leyera la Biblia en las escuelas, cuando la Biblia nos enseña de verdad mandatos divinos como: no matarás, no robarás, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y dijimos que estaba bien. Luego el doctor Benjamin Spock, otro hombre muy famoso en aquella época, este es un psicólogo que escribió un libro que, nada más para que se den una idea, en la primera edición de este libro, que hablaba de cómo cuidar a los bebés y a los niños, vendió 50 millones de copias. Este Benjamin Spock dijo que no debíamos pegarle a nuestros hijos cuando se portaban mal, porque sus pequeñas personalidades se truncarían y podríamos lastimar su autoestima, y dijimos que estaba bien. Y ustedes saben que en los Estados Unidos nadie puede maltratar a ningún niño. Te quiero decir que este hombre, el doctor Benjamin Spock, al tiempo su hijo se suicidó. Finalmente él escribió otro libro, en donde lo que en ese segundo libro dijo es que no debemos separar a nuestros hijos de lo que dice la palabra de Dios, que a nuestros hijos los debemos de educar con la Biblia, rectificando lo primero que él había dicho. Luego alguien más dijo que nuestras hijas aborten si quieren, y ni siquiera le tienen que preguntar a sus papás, y dijimos que estaba bien. Luego uno de los miembros del Consejo Administrativo de las escuelas dijo: ya que los muchachos y las chicas lo van a hacer, pues démosles condones a todos los muchachos para que puedan divertirse al máximo. Y dijimos que estaba bien. Después alguien dijo: vamos a imprimir revistas con fotografías de mujeres desnudas y decir que es arte, una apreciación sana y realista de la belleza del cuerpo. Y dijimos que estaba bien. Y luego alguien más llevó más allá esa apreciación, publicando fotografías de niños desnudos, llevándolo aún más allá cuando las colocó en el internet. Y dijimos que estaba bien. Ellos tienen derecho a su libertad de expresión. Luego, la industria de las diversiones dijo: hagamos un show por televisión y películas que promuevan lo profano, la violencia, el sexo ilícito, y dijimos que estaba bien.
Grabemos música que estimule las violaciones, el uso de las drogas, los suicidios, los temas satánicos y las depresiones. Y dijimos que estaba bien. Además, agregamos, no es más que diversión, no tiene efectos negativos, de todos modos nadie lo toma en serio. Así que adelante. Y dijimos que estaba bien. Ahora nos preguntamos, ¿por qué nuestros niños están tan alterados? Parece no tener conciencia y no tener capacidad de distinguir entre el bien y el mal. ¿Por qué no les preocupa tratar mal a sus compañeros en la escuela? ¿Por qué no respetan a sus padres ni a sus autoridades en la escuela? ¿Por qué tenemos tanta juventud violenta, viciosa y muchos de ellos deseando suicidarse? ¿Por qué hay tantas familias deshechas, adulterios, engaños? Probablemente si lo pensamos bien y reflexionamos, encontraremos la respuesta. Creo que todos los que estamos aquí podríamos coincidir en una respuesta. La causa de todo esto, queridos hermanos, es el pecado. Y el pecado es el lado oscuro de la santidad, el otro lado de la moneda. Pero la pregunta es, ¿qué es el pecado? ¿Cómo nosotros, como seres humanos, podemos entender el pecado? ¿Cómo como cristianos, como creyentes en Cristo, podemos entender el pecado? Según la Biblia, el pecado se define como cualquier acto, pensamiento o actitud que va en contra de la voluntad de Dios y viola sus mandamientos y principios morales. El pecado separa al ser humano de la comunión con Dios y tiene consecuencias espirituales y morales. En el Antiguo Testamento el pecado se presenta como la transgresión de la ley divina. Si me puedes acompañar, por favor, a la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 4. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 4. Veamos lo que dice la Biblia acerca del pecado. Primera de Juan 3, 4. ¿Ya lo tienes? Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. En el Nuevo Testamento el pecado es descrito como una condición inherente a la naturaleza humana debido a la caída del hombre. No sé si se ve, ¿no? Ahí está, ¿no? ¿Qué hace el pecado? El pecado nos separa de Dios. Dice Romanos 3:23, un pasaje que te sabes de memoria, por cuanto todos pecaron, todos, no hay uno que diga yo no, están destituidos de la gloria de Dios. Pero, a diferencia del pecado, la santidad nos acerca a Dios. Y el reino de Dios, queridos hermanos, tiene que ver con la santidad. En la Biblia, la santidad se presenta como una cualidad intrínseca de la naturaleza divina y como un llamado a vivir de acuerdo a los mandamientos y a la voluntad de Dios. La santidad implica apartarse del mal y vivir en la obediencia de Dios. Es un estado de pureza y separación del pecado y de todo aquello que es contrario a los valores y a los principios establecidos en la Biblia. Si hay algo de lo que podemos estar seguros en esta mañana, es que todos los creyentes que se encuentran aquí, en este lugar, desean ver cambios graduales y permanentes en sus vidas. Yo creo que no hay ninguno de los que hoy estamos aquí que no deseemos cambiar en alguna área de nuestras vidas. Todo verdadero creyente se encuentra en un proceso de santificación, a través del cual nos vamos pareciendo cada vez al carácter y a la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A la vez que deberíamos de estar cada uno de nosotros muriendo a las actitudes y a los rasgos del carácter contrario al carácter del Señor Jesucristo. Por esto practicamos los valores del reino en nuestras vidas. De hecho, constantemente nosotros nos encontramos revelando lo que hay en nuestro corazón en función de nuestras emociones. Mira, hay una interacción entre nuestras emociones y nuestra razón. Seguramente todos hemos pasado por situaciones en las que sabemos, ¿verdad?, con la cabeza
lo que tenemos que hacer. Muchos de nosotros decimos, es que tengo que hacer esto, pero con el corazón no tenemos el menor deseo de querer hacerlo. Y la pregunta es, ¿cuál de las dos facultades debe de ir sentada en el asiento del conductor? ¿La razón o las emociones? Pero para eso podemos tratar de entender qué son las emociones. Mira, nuestras emociones tienen una estrecha relación con nuestra percepción o con nuestra evaluación de las cosas. No todas las personas perciben las cosas de la misma forma. Estas percepciones pueden ser real o pueden ser no reales, pero el hecho de que nosotros percibimos la realidad de cierta manera es lo que produce en ti y en mí una reacción emocional. Por ejemplo, piensa en el sufrimiento del Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní. ¿Era real? Sí, era un sufrimiento real, causado por la perspectiva de un dolor real, que el Señor Jesucristo tenía la película adelantada y podía ver lo que le iba a pasar en algunas horas. Él sabía que iba a recibir sobre sí todo el pecado de nosotros, y la ira de Dios estaría sobre él por causa de ti y de mí. ¿Qué produjo eso en el Señor Jesucristo? ¿Cuál fue la emoción que produjo en el Señor Jesucristo? Él dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. La perspectiva de ese dolor que era real produjo en el Señor una reacción emocional. Ahora bien, puede darse el caso de una persona que experimenta una agonía real en su corazón ante la perspectiva de un problema irreal. Como cuando te dicen, oye, tienes una enfermedad así y ya estás pensando que te vas a morir. No hay una perspectiva real. Nosotros hacemos esa perspectiva según nuestras emociones y según la forma como nosotros percibimos las cosas. Pero la Biblia nos dice, no te afanes por el día de mañana. ¿Cuántas personas están esperando un problema que nunca llega? Pero lo sufren como si fuera real. Yo no sé si conoces gente así. Viven preocupadas. De hecho, su estilo de vida es la preocupación. Y si no están preocupadas, no están a gusto, no están felices. Y si no tienen muchas preocupaciones, van y le tocan allá a la vecina y dicen, oye, ¿no tendrás una preocupación que me compartas? Porque les encanta estar preocupados. Nuestras emociones, queridos hermanos, se producen como resultado de nuestra percepción. Es interesante notar que en la Biblia Dios nos da órdenes muy precisas con respecto a las emociones que nosotros deberíamos de sentir. Dios nos da órdenes emocionales, por ejemplo, en Deuteronomio 6:5, si tú me quieres acompañar, y es un pasaje que seguramente ya te sabes porque es el gran mandamiento. Deuteronomio 6:5 dice, amarás a Jehová, tu Dios, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es un deber que Dios impone sobre el hombre, y eso no solo incluye nuestra voluntad, incluye, queridos hermanos, también nuestras emociones. Lo que Él espera de nosotros no es una obediencia fría, no es una obediencia formalista o mecánica de sus mandamientos. Lo que Dios espera de nosotros es que le amemos, que le adoremos, que le alabemos, que le sirvamos con todo nuestro ser. Y eso incluye, queridos hermanos, tu intelecto, incluye nuestra voluntad, pero también incluye nuestras emociones. Por lo tanto, mis hermanos, los pensamientos con los que llenamos nuestras mentes, aquellos pensamientos que son el objeto de nuestra meditación, te quiero decir algo, jugarán un papel de suprema importancia en las emociones que sentimos, para bien o para mal. Por eso, como vimos en Romanos 12:2, no debemos conformarnos a este siglo, no debemos de amoldarnos a las costumbres del mundo, no debemos de imitar las costumbres que el mundo ofrece, sino que la palabra de Dios dice que debemos de ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. El proceso de santificación en la vida cristiana tiene como centro operativo nuestro entendimiento, no nuestras emociones. Nosotros llegamos a la vida cristiana con muchas mentiras en nuestra mente,
que ahora deben de ser gradualmente desplazadas por la luz de la verdad de Dios revelada en su palabra. Yo les he dicho, queridos hermanos, en el discipulado lo que estamos tratando de hacer es que tú desaprendas todas esas mentiras que nos hemos creído a lo largo de la vida. Eran estas mentiras las que estaban detrás de todo comportamiento pecaminoso y de toda emoción pecaminosa. Acompáñame por favor a Efesios 4:17. Voy a leer los versículos 17 y 18. Efesios 4:17. Mira lo que le dice Pablo a la iglesia de Éfeso. Dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Cuando la palabra de Dios la analizamos más profundamente, si Pablo le está diciendo a la iglesia de Éfeso, esto pues digo y requiero, entonces necesitaríamos pensar, ¿qué significa la palabra requiero? La palabra requiero significa llamar como testigo, protestar, conjurar. O sea que les podría decir, pues digo y conjuro, ¿sí?, en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en su vanidad. ¿Cómo es esa vanidad? Palabras infladas, estamos infatuados, ¿sí? Nos sentimos la última coca en el desierto, en nuestra mente. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Cómo es entenebrecido? Oscuro, en tinieblas, no hay entendimiento real. Ajenos de la vida de Dios. ¿Cuánta gente hay ajena a la vida de Dios? ¿Y sabe por qué? Por ignorancia. La Biblia dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. El Señor Jesucristo dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. ¿Por qué los incrédulos viven como viven? Pablo dice, porque tienen una mente vana en lo que respecta a las cosas espirituales. Pueden ser personas sumamente inteligentes en todo lo demás, pero en lo que respecta a la vida de Dios son ignorantes. Ignoran la eternidad, ignoran la gloria de Dios, ignoran la majestad de Dios, ignoran la belleza de Dios, y por esa razón van detrás de las cosas vanas. Nosotros, queridos hermanos, pecamos porque creemos la mentira de que estaríamos mejor sin Dios, de que sus reglas nos oprimen, de que seremos libres sin Él, de que el pecado ofrece más que Dios. Es sin duda una forma equivocada de pensar que produce emociones equivocadas y un patrón de vida equivocado. Cada vez que nosotros dejamos de confiar en la palabra de Dios, estamos creyendo en otra cosa diferente. Y esa otra cosa siempre, queridos hermanos, es una mentira. Y esta es la mentira que va produciendo en ti el pecado. Si yo tengo un problema económico, me voy a amargar porque tengo un problema económico. Si tengo un problema de salud, me voy a deprimir porque tengo un problema de salud. La razón por la que nos deprimimos y nos amargamos ante las circunstancias adversas de la vida es porque en el fondo, muy en el fondo de nuestros corazones, nosotros no creemos que Dios esté controlando nuestra propia vida. Es porque cada uno de nosotros no logramos entender, queridos hermanos, que si tú estás aquí vivito y coleando, es porque Dios quiere que tú estés aquí. No es por lo que tú haces. Así hagas lo que hagas, finalmente quien tiene el control de tu vida es Dios. Así que nosotros muchas veces no creemos que Dios nos ama y no creemos tampoco que Él está obrando a favor nuestro. Y no importa lo que tú digas con tu boca acerca de lo que tú dices creer, tu vida emocional revela qué es lo que tú realmente crees. Muchas personas les he dicho, ¿verdaderamente amas a Dios por sobre todas las cosas? Y la gente dice sí, convencida, yo amo a Dios por sobre todas las cosas. ¿Y entonces por qué no vienes? ¿Y entonces por qué no estás en un estudio bíblico? ¿Y entonces por qué no lees la Biblia?
Alguien decía que hay una brecha, un abismo entre lo que nosotros creemos en teoría y lo que creemos en la práctica. Por ejemplo, basado en la enseñanza de Pablo en la carta a los Colosenses, si me acompañas por favor a Colosenses 2:9, mira lo que dice esta carta, interesantísima, esto que le escribió también Pablo a la iglesia de Colosas. ¿Ya lo tienes? Dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cristo era Dios completito. Y dice aquí algo muy importante, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Hermano, no te falta nada. Dice la palabra de Dios que estamos completos en Cristo. Esto quiere decir en términos prácticos que nosotros no tenemos que tratar de probarle nada a nadie. Nosotros no tenemos que tratar de impresionar a nadie con nuestro desempeño, porque nuestra valía no depende de nosotros, depende únicamente de Cristo, del hecho de que nosotros ni siquiera tenemos que tratar de impresionar a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Jesús ya lo impresionó por nosotros. Así que, si queremos ver cambios en nuestras vidas y llegar a ser emocionalmente estables, necesitamos que la verdad de Dios revelada en su palabra continúe desplazando las mentiras de nuestros corazones. Alguien dijo que la santificación consiste en hacer cada vez más pequeña la brecha que hay entre nuestra fe confesional y nuestra fe funcional. Nuestra fe confesional es lo que tú dices creer, pero tu fe real es lo que realmente crees. La fe funcional es lo que realmente tú crees. Lo que nos hace libres es la verdad revelada en la palabra de Dios, la que debe ir sentada en el asiento del conductor de nuestras vidas. Vuelvo a repetir, no las emociones. En la Biblia se nos insta a ser santos como Dios es santo. Por favor, el pasaje de 1 de Pedro 1:15, que fue el que leyeron al principio, el que leyó mi hermano Marco, 1 de Pedro 1:15, dice así: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Ahora, ¿cómo entiendes tú este pasaje? Dice, como aquel que te llamó a ti, Él te eligió desde antes de la fundación del mundo, y ese que te eligió es santo, o sea, Él está apartado para sí mismo. Ahora te dice, sed también vosotros santos, que quiere decir apartados para Dios con un propósito en toda tu manera de vivir. Porque escrito está, sean santos, porque Dios también es santo. Así que esto implica reflejar en nuestra vida diaria los atributos de Dios, como el amor, la justicia, la misericordia, la bondad. La santidad también implica ser separados del mundo y sus influencias negativas y consagrados a la obra de Dios y a su servicio. Es importante, queridos hermanos, destacar que la santidad no se logra por nuestros propios esfuerzos, sino por la obra del Espíritu Santo que vive en ti. Es un proceso de transformación interior en el que Dios nos capacita y nos guía para poder vivir de acuerdo a su voluntad. La cuestión es que si tu voluntad está acorde con la voluntad de Dios. La búsqueda de la santidad implica un compromiso de vida en el que renunciamos a nuestros propios deseos. Renunciamos a nuestros propios deseos y nos sometemos a la voluntad de Dios. Significa, queridos hermanos, vivir en comunión con Dios, buscando su dirección y permitiendo que su palabra y su Espíritu Santo transformen nuestra manera de pensar. Para terminar, te quiero decir, la santidad no es un objetivo que se alcance de manera instantánea, sino un proceso de crecimiento y transformación que, tú lo sabes, dura toda la vida. Es un camino en el cual experimentamos la gracia y el poder transformador de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Al vivir una vida de santidad encontramos un propósito más profundo y también una mayor comunión con Dios. Nuestro testimonio se fortalece y nuestro impacto en el mundo que nos rodea es más significativo.
La santidad nos capacita para hacer luz en la oscuridad y sal en un mundo necesitado de amor y un mundo necesitado de esperanza. Es importante recordar que la santidad no se trata con una perfección absoluta, sino de una entrega diaria a Dios y un deseo genuino de agradarle en todas las áreas de nuestras vidas. A medida que buscamos ser santos, sabemos que encontraremos desafíos. Cada uno de nosotros vamos a tener caídas, vamos a tener tropiezos en el camino, pero también tenemos la certeza de que Dios está con nosotros, dispuesto, queridos hermanos, a levantarnos, dispuesto a guiarnos hacia una vida más cercana a Él. Yo te digo algo, querido hermano, seamos santos como Él es santo. Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Bendito Dios, Señor, alabamos y glorificamos tu nombre en esta hermosa mañana que nos has regalado de vida. Gracias, Señor, porque podemos meditar en tu palabra y podemos entender que este valor de la santidad debería de ser un valor arraigado en nuestras vidas, arraigado en nuestra forma de vivir. Así que, Padre, te pedimos que nos hagas entender, Padre, que quien tiene que estar ahí, Señor, en el asiento del piloto, es precisamente, Padre bendito, tu palabra, tu voluntad. Que cada uno de nosotros podamos entender que lo que ofrece el mundo, Señor, es vano, pero lo que tú ofreces es eterno. Así que ayúdanos, Señor, a ser esos hijos e hijas que tú quieres que seamos para poder ser santos, como tú también eres santo. Oramos a ti, Señor, en este día, en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén y amén.